Bienvenidos a Días Contados, muy buenas noches. Diferencias sobre el timing del nuevo proceso constituyente tiñen las conversaciones de los partidos políticos, que se sella antes del 18, que no es necesaria tanta premura, que están listos los primeros 5 puntos de acuerdo, que eso no es así, en fin. Lo que no merece dudas es que estamos viviendo un momento sumamente político dentro del extenso ya momento constituyente que atraviesa el país. De eso, hecho, vamos a hablar con un académico del COES, el Centro de Estudios sobre la Cohesión Social, acá en el estudio. Además, recibimos a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, para conocer cuál es su visión de la continuidad del proceso, además de la marcha del gobierno y la importancia que ha adquirido el socialismo democrático en la moneda, la controversia también con el Partido Comunista, en fin. Como siempre, en el segundo piso analizamos junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva los vicios y virtudes de quienes ejercen el poder. Nos detenemos hoy en la pelotera que ha dejado el sincericidio de varios convencionales post-triunfo del rechazo. Se ha escuchado declaraciones francamente insólitas, de ellas nos hacemos cargo. Con todo esto y más, comienza Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. You kept singing, you got something for me, something you call love, but confess. Books are made for one, and that is what they do. Saludamos a los panelistas de Días Contados como cada noche. Juan Diego Montalva, ¿cómo estás? Muy bien, buenas Carolina. noches. Buenas noches. Paula Walker, ¿qué tal? Bien, Carolita, ¿y ustedes? Bien, Muy todos bien. por aquí. Oye, y con noche también nuevamente de harto análisis político. Ayer recibimos al presidente de Renovación Nacional, hoy día vamos a recibir a la presidenta del Partido Socialista. Las declaraciones del gobierno no cayeron bien, sobre todo los partidos de Chile Vamos, que ya llevan 2 sesiones, junto a todo el resto de los partidos políticos con representación parlamentaria, sentándose a una mesa para definir un camino. Vamos a abrir el segundo piso y vamos a revisar esos y otros temas. Oye, pero antes de escuchar la declaración de Camila Vallejo, hay un hecho que puede ser anecdótico, pero que es muy simbólico, y es que la estatua del general Baquedano y su caballo Diamante, que fue retirada, como sabemos, de la Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, después de haber sido objeto de sucesivas vandalizaciones, aunque al comienzo era también un punto de reunión, de alegría, de celebración, en fin, cada uno tendrá su interpretación, ha sido instalado allí en el Museo Histórico Militar en la calle Blanco, en el centro de Santiago, un edificio precioso, además que para el Bicentenario fue restaurado y que originalmente era la Escuela Militar. ¿Tú querías decir algo al respecto? Sí, no, Juan Diego a mí, Montalva. yo soy muy crítico del hecho de tener que sacar una escultura de un lugar porque la vandalizan. O sea, me parece triste. Yo creo que no estamos muy bien que estamos mal, más bien, si tenemos que sacar esculturas de un lugar porque las vandalizan. Aquí hay un artista, hay un escultor, este era un monumento al soldado desconocido. Yo creo que ahí estamos al debe en términos Era la tumba también. Sí, por Estaban eso, los restos del del soldado soldado. desconocido. Entonces, no sé, a mí me llama mucho la atención. Yo creo que la vandalización puede ser aceptada. Y creo que ahí estamos al debe en términos de cómo definimos lo que va a pasar con Plaza Italia, Plaza Dignidad, como quieran que lo llamen. Y yo creo que las autoridades tienen que tomar ciertas decisiones al respecto. No podemos terminar con un sitio eriazo en el centro de la capital. A mí la verdad no me da mucha tristeza ese episodio y lo que está pasando ahí y cómo pasa en otras zonas de Santiago. No es la única zona en donde existe vandalismo y Que van quedando ahí las Sí. cosas. Paula, ¿tú cómo lo ves? ¿Intervendrías lo que hay hoy día en la Plaza Baquedano, que es básicamente la nada rayada? O sea, a mí no me da tanta tristeza como el Juan Diego. ¿No? A mí el hecho de que alguien que hay un escultor, fíjate que hizo, no sé, la falta de respeto, así como ante esa, Sí, no. me parece bastante grave, pero...
puede ser que esté un poco pasado de Es que ánimo. yo creo que son distintas visiones y creo que es también una disputa cultural que se produjo a partir del 18 de octubre del 2019. Acuérdate que hubo ciudades donde se derribaron símbolos de lo que para cierto grupo de personas significaba la opresión. Por ejemplo, Bueno, la Cornelio Saavedra, colonización. exactamente, qué sé yo. La conquista. A ver, quiero saber cómo lo ves tú, porque también hay un componente de una expresión urbana que se ve en los murales, etcétera, que también tiene un valor, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué haces con eso? No puedes... O sea, tiene que haber una especie de síntesis, creo yo, y eso es lo que tiene que aportar la comunidad después de hacer sus aprendizajes y sus procesos de reflexión, ¿no? Como, ok, esto lo vamos a dejar acá, esto es significativo, como quiso hacer el GAM, por ejemplo, con sus murales, que en un momento los borraron, pero igual algo se alcanzó a rescatar. El trabajo de grafiteros y grafiteras importantes, que además empezaron a hacer un nombre por ser también como traductores de lo que estaba pasando en la revuelta social en, digamos, piezas de arte, y eso es algo que pasa en todas partes. Pero también no puedes dejar, digamos, las señales de cierta barbarie, que es distinto a la expresión, digamos, al estallido de una expresión ciudadana, para siempre como recordatorio de que, Sí, yo yo si fuera alcaldesa de Santiago. de Providencia en ese caso. ¿Es Providencia? Sí, se lo recordó Iracy Hasler la otra vez a Ay, alguien no te en la puedo televisión. creer. En Ay, rigor, el qué bien. perímetro Está de la... en el límite, claro. Claro, pero propiamente la, Bueno, yo la lo que haría- rotonda es de... Esa rotonda pertenece a Providencia. Ya, yo lo que haría y me iría, esta sería una solución política práctica, yo le pondría ripio. ¿Ya? O sea, jamás volvería a plantar pasto, Pasto, ni flores. petunia, ni ninguna de esas Sería bonito cuestiones. que volviera a tener pasto. Petunia. No, pero en la lógica de qué mala. Me juntaría con la escasez de agua. Claro, puedes hacer algo como resiliente en los ¿Cachai? como O sea, acorde a los tiempos. Porque estábamos con problemas de agua, pondría ripio o una cosa que no, una cosa... Piedras. No sé si piedra, porque en realidad después no se van a agarrar a peñascazo, Sí, pero po. trataría de poner algo que no fuera destruible, pero pero tampoco intervendría los rayados del plinto. ¿Plinto? Ya, sí, plinto. Que es la parte de abajo. No volvería a poner ninguna estatua y pondría una especie de aquí pasó o aquí fue el epicentro de... Y lo dejaría Como de memorial ciudadano. No de memorial, sino que una significación. Aquí fue el estallido social del 2018, punto neurálgico. No haría ni una referencia a estatua, no pondría ni una estatua. Lo dejaría como un lugar, es como el muro el muro de Berlín. Durante mucho tiempo el muro de Berlín fue como un lugar en que quedó como quedó. Y así Sí, pero fue. sacaron el muro y de así- Berlín, ¿eh? No, el muro de Berlín hay trozos No, está que bien, se guardan, se durante buscan, pero un no tiempo, mantuvieron el muro. pero durante un tiempo que se abrió en la década de los 90, quedaron pedazos, 89. tú transitabas, pero quedaron pedazos como testigos también de lo que había sido. Yo lo dejaría como un testigo de lo que fue durante un tiempo. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos súper encima de los hechos y todo está lo suficientemente revuelto para que cualquier acción de la autoridad, pintar, plantar, reparar, poner el perro, poner el caballo, poner el soldado, cualquier cosa de esa va a ser una provocación. Yo en cambio, fíjate que creo que ha pasado suficiente tiempo como para empezar a hacer cosas que resignifiquen todo lo que pasó, porque para muchas personas lo que hay hoy día en la rotonda es igual un recuerdo traumático. Para los vecinos que todavía tienen que seguir soportando la vandalización, digo, creo que hay otras formas de recordar y relevar la unión evidente, unión ciudadana evidente. Mario Desbordes recordaba que 3 millones de personas marcharon en todo Chile, que significaron los sucesos de octubre del 2019, pero que también tuvieron aparejada mucha violencia y que de alguna manera sigue ocurriendo en el entorno de eso. Entonces, desde el urbanismo táctico, que es un nombre que aprendimos Mira. también a partir de todas estas cuestiones, quizás se pueden hacer cosas que sean significativas, que sean incluyentes, porque yo creo que si en algo hay acuerdo, es que la mayoría de la ciudadanía ya no quiere estar en una zona de disputa. Y lo que representa este lugar, desde que se retira la estatua, en fin, a la nada misma que simboliza hoy, es precisamente una zona de disputa y de desunión, y yo creo que ha pasado suficiente tiempo como para decir,
vamos rellenando de otras cosas esto que ha ocurrido y todavía con la mejor disposición como para seguir buscando alternativas de una solución conjunta, que es básicamente el proceso político que le da continuidad al proceso constituyente, que es otro de los temas que nos convoca esta noche. Escuchemos las declaraciones de Camila Vallejo que enojaron a los partidos de Chile Vamos y lo comentamos. La verdad, como gobierno, muy esperanzados, esperanzadas, muy contentos y contentas del esfuerzo que ha significado la suma de voluntad de los distintos partidos, tanto oficialistas como de la oposición, con excepción del Partido Republicano, de encauzar democráticamente este nuevo proceso constituyente que convenimos todos y todas que se tiene que producir. Nuestro país, y esto a propósito además de los 49 años del golpe cívico-militar, requiere superar la Constitución del 80, aunque haya sido reformada, para tener una Constitución realmente hecha en democracia completa. Entonces, creemos que lo que nos corresponde es valorar tanto ese esfuerzo como los resultados que está teniendo, que sea paritario, que sea electo, donde pueda participar evidentemente un comité de expertos acompañando el proceso porque puede ayudar significativamente, y obviamente con la participación del mundo, los mundos que se han puesto sobre la mesa, como el mundo independiente, los pueblos originarios, más allá de la fórmula. Eso es lo que nosotros rescatamos, respetamos, y por cierto vendrá más conversación, pero vemos que va bien encaminado un acuerdo. Esperamos que esta semana sea no solamente de festejos patrios, sino que también de importantes acuerdos en esta materia. Es un poco loco porque la vocera de gobierno insiste en que esperamos que el acuerdo sea esta semana, en la línea de lo que había planteado la ministra del Interior, con que ojalá bailemos cueca, y en realidad como que los porfiados hechos indican que no está el horno para ese tipo de bollos, digamos, cuando el presidente de la Cámara Baja dice no nos pongamos plazo, los presidentes de los partidos políticos de la oposición también lo dicen. ¿Qué creen ustedes que está pasando? Porque pareciera que el Parlamento dice, pucha, gobierno, sabe que tome un poquito más de distancia. Yo no dramatizaría mucho las palabras de la ministra vocera. Creo que la derecha se pasó de ¿cómo se llama?, de revoluciones en criticar el hecho de que hay acuerdo, aquí no hay acuerdo todavía. La derecha hoy día tiene el sartén por el mango, dado el triunfo que tuvo el rechazo, que no es su triunfo, hay que dejarlo claro, pero es un triunfo de algo distinto a lo que se pensaba el gobierno. Entonces, y que ellos lideraron anónimamente. Anónimamente. Sin líderes. Claro, lideraron sin líder. Creo que Camila Vallejo es bastante clara en su cuidado. Ahí, yo no sé, escuchamos hoy día en la mañana, estuvimos conversando bastante sobre la vocera de Evópolis. La presidenta de Evópolis, Luz Poblete, que dijo en su momento, como que dijo, incluso en una entrevista que dio la Bio Bio, puso como en veremos si van a asistir el jueves a las reuniones. A la otra sesión de la... Claro. Entonces, pero como para hacerse interesante, ¿no? Y a lo que voy, en ese sentido, yo creo que la derecha está jugando el juego. Él está diciendo, a ver, ¿sabes qué? Claro. Ustedes no vengan ustedes a decirme cómo va la negociación, si aquí el que tiene que dar el pase soy yo. Entonces estamos viviendo un típico triunfo. Estamos viendo cómo la derecha aprovecha sus 15 minutos de fama. No sé si merezca más que ese análisis. Yo creo que yo estoy de acuerdo con la ministra de Interior en que sería maravilloso bailar el 18 de octubre. Yo no bailo, obviamente. Septiembre. 18 de septiembre. También podrías bailar el 18 de octubre. Pero yo no bailo el 18 de septiembre. Ese sería el estallido. ¿Cuándo baila? Si yo bailo, el estallido. Exacto, por eso el estallido. Arriba del plinto. Claro. Claro. Bueno, plantado. Y con el callo ahí al lado. Claro, y todo lleno de pasto. Oye, pero espérate, Virgilio Figueroa creo que fue el escultor es súper bonito, es precioso, así como las proporciones. Ahora yo creo que está en el lugar que estético. tiene que estar, fíjate. Sí, puede ser. No sé. No, pero es que me quedé pensando en lo que dijiste, volviéndonos al tema. No, yo creo que es súper importante lo que se haga en Plaza Italia.
¿Sí? Yo creo que ahí se podría resolver un rato todo. tranquilo. Tendréis que lograr bastante un discurso y un relato muy potente como a poder volver ahí. Pero Porque bueno, es un símbolo Sí. militar, es un general del ejército. yo no sé si volvería el mismo, yo no sé si volvería el Cuando caballo. lo que quería la mayoría de la gente era echar abajo la Sí, constitución es como- del militar. Pero bueno. Oye, ¿puedo opinar del...? En fin. De la Pero, a Camila ver, termina la Vallejo. idea con lo de... Ah, ya, No, le el quitaría... baile. Le quitaría Sí, le quitaría relevancia. dramatismo. Creo que están haciendo el juego político natural. Ya, Yo- y no vas a bailar Cueca el 18. No, yo no bailo. Pa, No, yo me quedé tú con- sí vas a bailar La Cueca Paula el 18. está bailando desde el 1 de septiembre. La Paula siempre Llegó bailando. Claro, yo, Es que se crió en la Pampilla, sí, entonces... pues yo le llevo... Ah, tú has ido a la Pampilla, Pero ¿verdad? por Pero si supuesto. esta niña no sabe que O se sea, crió a la criada en La Serena. Pampilla, a la Pampilla fui un par de veces. Oye, mira, desde el punto de vista político, yo creo que, y me quedé con esa impresión con la entrevista que tuvimos ayer con Mario Desbordes, No, ayer o tuvimos sea, con- perdón, con Francisco Chaguán. Sí, es que Mario vino el viernes. Sí, está- yo creo que la derecha está viviendo momentos súper complejos. Y es más fácil pegarle a la vocera comunista y llevar la atención para allá que no prestar atención a lo que está pasando dentro de la derecha. Claro, Yo que es creo la falta de acuerdo, sí. básicamente. Y la falta de acuerdo de la derecha puede ser un momento bien complejo para nosotros como país. Nos dijeron nuestros entrevistados que hay una derecha extrema que no está disponible para tener una nueva constitución, que no El está, Partido Republicano. que es el Partido Republicano y sus adláteres. Hay republicanos, o sea, hay gente que apoya el partido y que no milita, pero apoya sus causas, ¿no es cierto? Llega una derecha que siente que las cosas que están bien, que la constitución del 80 es una constitución que le podemos hacer 2 reformas y seguimos adelante con esa constitución y no importa. Entonces, a mí me parece que hoy día la derecha está luchando bien fieramente por Internamente. por dar acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo apoyamos a esa derecha, que es una derecha que está más disponible, y así lo dijo Chaguán ayer, con estos acuerdos como mínimos? Y esos acuerdos mínimos aparentemente son 5 puntos hoy día, que están arriba de la mesa. Continuar el proceso constituyente, es decir, tener una nueva constitución que sea con un órgano elegido. Ayer nos decían 50 personas, otros dirán los mismos, pero hay que elegirlo, que sea paritario, que tenga un comité de expertos que apoye justamente para ponerle, está muy de moda decir borde, a mí me carga. Sí. Pero Está súper de moda. hacer un rayado de cancha, que las constituciones se mueven más o menos dentro de estos mínimos comunes. Y que obviamente tenga de nuevo un plebiscito de salida como el que tuvimos, y todo esto ocurriría el próximo año. Entonces, si hay acuerdo, yo creo que es el momento de la templanza. Y la templanza es súper importante cuando uno piensa en el bien de Chile. Claro. Y no en cómo le hago yo como Una pasadita. ¿cómo se dice? Un garrapazo, un guarañazo. Sí. Ya. Un zarpazo. Eso, gracias. Entonces no le hago un zarpazo. Yo creo que hoy día es el momento, lo podemos hablar ahora con nuestra entrevistada, que es la presidenta del Partido Socialista, de tener de verdad altura de miras y pensar en que el país va a estar mejor si entre todos y de manera bien mayoritaria tenemos una constitución nueva. Si para la derecha hoy día el acuerdo está difícil, yo sería súper cuidadoso y cuidadosa en como esperar hasta que sean ellos, en un punto, los que digan bandera blanca, Claro. nos salvamos de los más obtusos. Chaguán ayer decía, un poquito subió por el chorro, hay que decirlo, pero bueno, también se subía por el chorro y decía, este es el momento del centro, ¿no? El centro no como un partido en particular, sino que esa... De que las posiciones confluyan hacia el centro. Lo que yo sí creo es que ¿Por qué subió por el chorro, dices tú? porque él decía que era de centro, y que Bueno. estaba en el Ah, centro. ya, ya. Yo Que creo era social por eso cristiano y toda esa claro. parte, ya. Pero estaba porque los fondos se heredaran. Y que quería mucho a Bachelet. Y que quería mucho a Sí. Chile, Oye, sí, etcétera. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que pasa hoy día? Tienes a los extremos juntándose, como ocurre con los extremos, en un punto, en el círculo. Extremos que no dan acuerdos. Y un centro súper grande entre los extremos
que tienen ganas de que dar gobernabilidad, de que lleguen a acuerdos. En ese escenario, la derecha está jugando aparentemente un juego súper complejo. Y lo de ayer, yo pienso que es un volador de luces. Echarle ser. la culpa, no, es que la ministra... Si uno analiza las declaraciones de la vocera, son súper razonables. Porque lo que decía Sí, pero además Luz Poblete hoy día es que Que le había caído mal a la convención electa sí, o sea, como que hasta eso podría eventualmente estar por verse. Yo sí le daría un punto, no solo a los partidos de derecha, sino a los partidos políticos en general, de que no es el momento de que el gobierno le marque los tiempos, de que puede haber otros actores políticos que le pueden sacar en cara, sobre todo a la derecha, que tiene que cumplir sus compromisos. Pero el gobierno lleva velas en este entierro, se jugó por una opción que perdió mayoritariamente. Si no quiere hacer un mea culpa muy explícito, está bien, porque quiere, dice, tomar distancia del proceso. Ana Lidia Uriarte ha insistido en que lo que quieren es acompañarlo, pero tomar distancia. Entonces, una declaración como la de Camila Vallejo puede ser interpretada como pucha ya, pero ¿cómo? ¿Cómo es la cuestión? En ese sentido, yo creo que el gobierno tiene que tratar de ser lo más fino posible entre la articulación política o la facilitación política y la opinión política, porque también es el momento de los partidos que han estado ninguneados, Pero el además- Senado a punto de desaparecer. Pero piensa En que fin. el presidente le dio un pase total al Congreso. Al Congreso. Y en eso ha sido Tras súper molestia claro. de Chile Vamos por dichos de Vallejo, Uriarte asegura que no haya ánimo en el gobierno ni de presionar ni de imponer visiones. Oye, vamos a hablar de las convenciones. Dale un Juan último, Diego, porque después respecto entramos en el al mundo tema convencional. de la Paula que dijo de la derecha, que quería que está en un momento difícil. A mí sí hay algo que me sorprendió y me sorprendió mucho y me pareció hasta jocoso. Es, lo que Chaguán dijo. Yo creo que yo por primera vez veo tan unido a la UDI y RN. Esto es yo varios tú se lo dijiste varios ayer. siglos haciendo periodismo político y siempre el reporteo era la disputa entre la UDI y RN. Era Sí. como ya, bueno, entonces ahora se sacó la cresta del tipo, le pegaron a Piñera y Lavín. el 88 se caen a patadas. En la UDI, RN y la UDI, la división Alamán, Longueira, acuérdense Yo no la leía los elección, Lo sabía leer. la elección de candidato después del primer gobierno de Bachelet terminaron a cuchillazos. Sí, fue terrible. Fue Laramán diciendo, acuérdense que se filtra ahí los temas de Goldborn y que tenía Pero inversiones te en fijas que es paraísos otra fiscales. gente, Pero es hoy- otra sí. gente, son otros Bueno, él cuadros decía- políticos. Chaguán decía ayer que él no había nacido para el golpe de Estado. O sea, sí, nació el 71, tenía 2 años. Eso 70, dijo. Sí, bueno, pero a lo que voy, que lo que me parece interesante a mí es que la derecha, lo que ha hecho el Partido Republicano finalmente es unir a la UDI y al RN. Tal cual. Entonces, y eso no deja de ser poco relevante, me parece a mí. Oye. Porque no creo que van a tolerar a un Antonio Kast, no deberían de tolerar a un José Antonio Kast de nuevo como candidato presidencial. Esto de lo que vamos a hablar es como una especie de vértigo, es como un vicio, es como abrir una caja de chocolate y querer comértela hasta el final, que es como toda la chimuchina, los escándalos y cómo se han empezado a ventilar las miserias de lo que pasó al interior de cualquier grupo humano, en este caso de la convención. Por una parte está este libro, La Constituyente, Historia Secreta de Chile, que saca Jorge Baradit. Lo han criticado muchísimo y dicen, ay, mientras nosotros estábamos trabajando, este caballero estaba escribiendo un libro, parece. En fin, mucho humor dentro de estas revelaciones de que efectivamente hubo un carrete en el Hotel de Concepción, que todos Se llama salimos a decir, Petra, oye, pero además. esto es un invento. El nombre es maravilloso. El nombre del Del hotel, Petra. Y otras cuestiones de más peso, porque unas cosas son anecdóticas y otras cosas son de más peso. Igual no sé si tenemos el meme por ahí de Jorge Baradit que está circulando, porque Es maravilloso. él cuenta cómo se entera de que esto efectivamente había pasado, ¿cierto? Cuando se cruza con un convencional constituyente y le dice, oye, gracias por prestarme ropa o por prestarnos ropa, y en el fondo sumarse Él al había ido a un coro de que programa esto era el día antes. mentira. Había un programa el día antes en donde dice que esto es el colmo. El colmo, que la radio esto Bio inventó la inventó esta cuestión. otra cuestión. Claro. Y un constituyente en la mañana dice, oye, un millón de gracias por prestarme Claro, por ropa. prestarme Sí, oye, lo ropa. hiciste súper bien. Pensando que Y ahí- Baradit sabía que era cierto. se había bañado él en la piscina cuando estaba prohibido bañarse en la Claro, piscina y porque- había celebrado su cumpleaños. Exactamente, que hubo alcohol y toda la cosa. Y entonces Baradit cuenta en esta crónica que en ese minuto supo que había sido Que no estaba. expulsado emocionalmente del grupo.
Que es una Eso es situación que uno- noticia. Yo creo que es noticia igual, ¿ah? Es noticia. es heavy, porque sabéis que uno lo puede adoptar como para su vida, ¿cachai? En aquel instante supe que estaba emocionalmente fuera del grupo. O sea, ¿a qué no le ha pasado? ¿A qué no le ha pasado No, sentirse y además yo creo que- emocionalmente fuera de un grupo? No, estamos hablando de una convención, es una persona grande ya. Bueno, sí, po. Hay Entonces, otras personas grandes seguir también. preocupado de estar en parte del grupo o no del grupo. Bueno, yo creo que, ese debería haber sido el título del libro, ¿ah? Sí, po. Ahí Emocionalmente. estaba mucho más. Emocionalmente fuera del grupo. Ya, Esa pero era bueno. más una manera de desentenderse de lo que pasó. Están las declaraciones de Daniel Stingo culpando al gobierno y diciendo que la mínima culpa la tiene la convención. Y está este video de 16 minutos que emite a través de sus redes sociales Fernando Atria, el abogado, un video que le hace su hija y que ha generado muchos comentarios porque aquí él expone las razones. Él dice, cualquier persona que sufre, digamos, un fracaso político importante, sobre todo si es en un cargo de elección popular, tiene que dar explicaciones. Pero lo que ha llamado la atención es la falta de autocrítica. A ver si vemos un poco el tono en que se da esta conversación entre Fernando Atria y su hija, que Es tiene bien una cuestión que se llama el impresionante. atriarcado. Sí, el protagonismo más como a Como la un programa. familia, como hay algo como de un poco profesional, ¿entendés? Como poco serio. En términos, papá, ¿cómo te fue? Eso a mí ¿Cómo no te ha me ido? molesta, fíjate, No, a mí porque me encuentro que parece- es me una llama la forma de atención. comunicación, ¿cierto? Sí, me llama la Como... Pero lo que me sorprende son las explicaciones. feroz. Son, No, hay son- una- hay son- unas que- están totalmente carentes de De sentido autocrítica. político. Escuchemos hacer un parte. video. Este no es un momento para celebrar. Este no es un momento para celebrar. Pero sí un momento para reflexionar. De hecho, es para pensar hasta que duela. Pensar hasta que duela. Exacto, papá. Bueno, entonces, todos sabemos que hace una semana, contra todos los pronósticos del atriarcado, perdimos en el plebiscito del 4 de septiembre, fuimos derrotados por un inmenso sobre 60%, con 13 millones de votos, etc. Y bueno, y antes de empezar a explicar esta derrota, papá, yo creo que voy a tener que hacer la pregunta que todo el mundo ha estado haciendo. Porque en los medios yo he escuchado, creo injustamente, que tú eres como el principal artífice de este fracaso, etc. Entonces, papá, ¿tú tienes alguna autocrítica que hacer? A ver, yo creo que cuando se pasa por una derrota como esta, quienes han estado envueltos en el proceso que lleva ella deben una explicación. Sobre todo cuando son personas que tienen un mandato popular. Así que la demanda o la expectativa de que uno va a explicarse es totalmente justificada. La idea de que por el solo hecho de la derrota uno debe una autocrítica, como si no tuviera uno suficiente con las heterocríticas, pero esa idea yo creo que es un poquito fuera de lugar. Lo que hay que hacer es reflexionar sobre la derrota. Por supuesto, si uno reflexionando sobre lo que uno hizo llega a la conclusión de que parte de lo que uno hizo contribuyó a la derrota, entonces se tiene que hacer una autocrítica, evidentemente. Claro. Ya, este Pero es el esta- tono de la esta conversación, una función conversación para esperar. suelta. De todas maneras se ve que Fernando Atria está golpeado, evidentemente, como muchas de las personas que participaron de la convención y que querían que ganara el apruebo. Hay puntos en que es, digamos, indudable que tiene la razón. Por ejemplo, yo le encuentro razón cuando dice Atria, una campaña de desinformación no supone que el destinatario de esa campaña sea tonto. No es una forma de despreciar a los votantes ingleses, norteamericanos o brasileños, es decir, que en el caso del Brexit o respectivos, la elección de Trump o la elección de Bolsonaro, hubo campaña de desinformación. Porque cuando se le echa la culpa a la desinformación, a la campaña de la fake news, del rechazo, se parte de la base que la gente se traga cualquier cosa, ¿cierto? Lo que quiere decir, siento yo, es que hay un diseño sofisticado en la política de noticias falsas. Y Yo creo que hay luego... un detalle, ¿no? Sí, que ahí dale. hace referencia a una columna que escribió Pablo Ortúzar este fin de semana. Ya. En donde justamente dice que esta es una manera del facho pobre. Es como decirle, ay, como estos son tontos. Es como facho pobre. Se creyeron, ¿me entendéis? Que la fake news, cuando la fake news no se las cree nadie. Por eso me gusta el argumento de Atria, porque en el fondo va un poco más allá. Esto estoy como rescatando lo que Por me eso parece digo, yo creo que una sensato. respuesta a esa crítica tan extendida. Entonces, lo que dice es que la gente finalmente se quedó con un texto que iba a afectar la propiedad de sus viviendas, que eliminaba la educación particular subvencionada y una serie como de ideas que se instalaron a partir de interpretaciones posibles que terminaron llevando a digamos, lecturas totalmente equivocadas. Pero luego dice que la propuesta estaba escrita en un lenguaje propio de asambleas estudiantiles, mujeres y personas con capacidad de gestar, diversidades e disidencias sexuales, en fin. Cree que la convención con sus actuaciones le terminó dando credibilidad a las fake news. Dice, la gente no vio precisamente amor por Chile y sus emblemas en la convención, vio desprecio o desatención por ciertas prácticas, símbolos y protocolos republicanos por los cuales tiene cierta afección, vio convencionales disfrazados de anime
una convencional gritándole a 5 centímetros a la cara de la señora Carmen Gloria Valladares, en fin. Entonces, hace una lectura que se echó de menos durante se realizaba el proceso de la convención, como si la tuvieron otros convencionales, que tuvieron una distancia crítica, si pensamos en, bueno, son muchos, pero podríamos decir Agustín Esquella, Patricio Fernández, la misma Patricia Politzer, o sea, tú podías como razonar con estas personas que veían que había excesos. Pero Fernando Atria, yo diría que se mantuvo siempre en la línea de la justificación de lo que allí estaba pasando. ¿Podía haber motivos que justificaran esas actuaciones? Podía, pero desde un lugar privilegiado de conocimiento de la academia, hacía falta una mirada por lo menos un poquito más suspicaz o desconfiada. Sí. Yo creo que los resultados van a dar pie a muchísimos análisis. Estamos recién partiendo, ¿no?, con los análisis de lo que pasó en la convención, en la votación, y cada día vamos a ir encontrando como distintos hilos que podemos ir tirando. Acuérdense que tuvimos acá a Lucho Cordero, que nos dijo en algún momento cómo el reglamento de la convención era un reglamento que, visto hoy día y dado los resultados, inhibía la deliberación, ¿se acuerdan? Y era un reglamento que hacía muy difícil que las personas deliberaran. Estaba pensado en la lógica de quienes somos como sociedad. Somos una sociedad individualista, que estamos puestos no a la tarea, sino que al resultado. No nos importa la tarea, nos importa el resultado. A mí me parece que en este caso, el convencional Atria, me parece muy bien que haga el video y me parece muy bien que trate de explicar. Yo me quedo con una frase. Él dice: la gente votó en contra de una constitución distinta a la propuesta. Después él la explica. Pero a mí me parece que esa frase da para un montón de análisis. ¿Por qué? Porque los procesos son súper poco racionales. Los procesos son y están sobre la base de las percepciones. Y las percepciones ocurren generalmente en torno al proceso, mucho más que en torno al texto. Que al resultado. Por poner hoy día. Entonces, él habla como si él no hubiera participado del proceso. Él habla cuando dice... Como comentarista, ¿no? Claro, es un comentarista falto de crítica, y es un comentarista que dice, es un texto que se escribió de una manera... Él estuvo, y él era uno de los súper expertos dentro de la convención. Entonces, a mí me sorprende mucho el tono como me paro fuera y hablo desde fuera, pero él no estuvo fuera, estuvo dentro. Sí me gusta el juicio final. La gente votó por una constitución distinta a la propuesta. Las razones yo creo que todavía se están cocinando y todavía se están explicando. Él dice, la gente que creyó que le iban a quitar la vivienda. La pregunta es, ¿era explícito el texto? Lo suficientemente explícito para evitar esa... Yo creo que eso está en disputa. Si uno habla con un abogado o abogada, te dicen, si lo llevas al límite, te la podrían haber quitado. Porque no era explícito que no te la iban a quitar. Sí, pues. Y eso es la típica... De hecho, lo dice. Y eso es la típica enfrentamiento entre abogados. Lo último que a mí me impresiona, que tanto Baradit, que dice me sentí fuera del grupo, como... Emocionalmente fuera del grupo. Como Atria, que habla con su hija en términos personales, muy... Todos es desde el yo. Bueno, los aquí no hubo, o sea, porque tú decías, bueno, después de una constituyente tú hablas del equipo, del grupo, todos ellos hablan de ellos. Sí. Que es una cuestión que bonito habría sido que la convención no hubiera terminado con gente hablando, que él hubiera dicho, bueno, nosotros como convención, no, nunca fue cuerpo. Yo. Claro. Nunca fue cuerpo. Yo me sentí fuera del grupo, papá, ¿cómo fue? Me entendí hablando. Son cosas muy personales, son individuos, no son grupos, Así no fue. son comunidades. Oye, nos vamos a ir a la pausa. A la vuelta vamos a estar hablando sobre una interesante investigación que se llama Buscando un nuevo contrato social, que acaba de publicar el COES, el Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social.
y vamos a estar hablando con Javier González. Pero antes estaremos conversando con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Pausa, antes WOM tiene algo que contar. Parte del programa a otra de las protagonistas de la política los últimos días, Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Carola, muchas gracias por la invitación. Digo otra porque también estuvimos con Francisco Chaguán, por ejemplo, con pura gente que está literalmente sentada a la mesa del acuerdo que le va a dar continuidad al proceso constituyente. Pasado mañana se vuelven a reunir. ¿Tú estás de acuerdo en que fue un error del gobierno, como dice la derecha, dar por cerradas algunas partes del acuerdo y ponerle una fecha límite esta semana que se cierra el acuerdo? Mira, más que un error, Carola, yo creo que los procesos tienen un tiempo. El diálogo político es así, uno conversa en general en las negociaciones, y ayer Macaya decía, esto no es una negociación, es un diálogo. Porque la negociación es propio del ámbito comercial, el tira y afloja, diríamos. Y yo creo que es cierto, nosotros tenemos que dialogar, estamos en un momento en que en el Congreso, que es donde tiene que llegarse a este acuerdo, las fuerzas políticas, ninguno tiene mayoría. Por lo tanto, esta mesa tiene que seguir y tenemos que llegar a acuerdos porque si bien el resultado del 4 de septiembre fue contundente, como diría Carcuro, morrocotudo. Qué buena definición. Claro, fue contundente y no lo podemos desconocer y hay que analizar las causas, etcétera. Pero también eso no quiere decir que el porcentaje de ciudadanos que votó rechazo no quiera cambios. O sea, no es equivalente decir están en contra de los cambios. Estaban en contra de ese texto por las razones que después vendrá el caso a analizar, pero sí hay ansias de cambio y sobre todo una nueva constitución que finalmente nos una, porque recordemos que sigue vigente la constitución del 80, que es una constitución de origen antidemocrático, que hoy día tampoco es adecuada para el siglo XXI. Y en eso están los afanes de todo el espectro político, excepto republicanos, con estas reuniones. Pero para no esquivar la pregunta, ¿no corresponde que se pongan plazos perentorios o que se den por listos acuerdos que están todavía cocinándose desde el punto de vista estrictamente político? Yo creo que no es prudente. ¿Por qué? Porque cuando tú apuras un proceso, es lo mismo que, ya que tú aludiste el término cocina, que a mí me carga. ¿Yo dije cocina? Sí, tú dijiste, se ¿Cuándo? están cocinando. De acuerdo que se están cocinando. Ya. Pero aludiendo a la cocina, si uno quiere hacer un queque, tú sabes que el queque se va a demorar 40 minutos en el horno. No Sí. sacáis nada con ponerle el horno apurado y el queque se te va a quemar. Entonces, es lo mismo. En esto nosotros tenemos que dialogar, conversar y llegar a puntos de encuentro que finalmente conduzcan a tener un nuevo proceso constituyente ciudadano, que es lo que nos preocupa como Partido Socialista, que este proceso ojalá sea lo más participativo. Tampoco estamos por una nueva convención y repetir lo que fue, porque evidentemente ese modelo ya tuvo su tiempo, tuvo su momento, fracasó. Vamos ahora por una nueva convención delineada de otra manera. ¿Cómo se llamaría? Incluso de eso están hablando. También tenemos genios pensando. ¿Ya? Nada que se pueda adelantar. No, es que yo pienso, mira, el otro día en un programa una periodista dijo Asamblea Ciudadana. Yo se lo planteé a algunos de la derecha y me dicen, no, asamblea, no nos gusta el término asamblea. Recordemos que esto fue un punto en el 15 de noviembre que duró muchas horas la discusión, o sea, no es algo irrelevante. Pero más allá del nombre, lo que queremos es que sea algo representativo de la realidad de nuestra diversidad política, geográfica, de las regiones. ¿En qué plazos debiera resolverse este nuevo camino, esta nueva propuesta? Yo ayer en la reunión que tuvimos en el Congreso planteé que podríamos llegar a un acuerdo marco pronto para dar certeza de que todos estamos por la Convención Constitucional o el nombre que por este órgano representativo 100% electo, con paridad. No mixto. No, No con mixto. paridad, con... Esto se tomó acuerdo ayer, porque ha sido motivo de debate. Sí. Se tomó acuerdo. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, leyó los acuerdos, los escribió con lápiz y papel y los fue leyendo uno a uno varias veces. Entonces, lo que ocurrió aquí fue que hubo acuerdo, pero no que fuera el acuerdo. Ok. ¿Ya? Entonces, no ¿Y es por que... eso la derecha de alguna manera sobrereacciona al anuncio del gobierno? Porque aparece como que hubiéramos cerrado el acuerdo, creo yo, comunicacionalmente. Yo veo los Twitter, todas las redes sociales las veo en la noche, al otro día, entonces
nunca tengo mucho tiempo, entonces, bueno, me enteré porque alguien me empezó a decir, oye, ¿por qué están comunicando esto? Y empecé a mirar y efectivamente parecía como casi como que el acuerdo estaba cerrado. ¿Ah? Pero sí se tomaron esos acuerdos, porque se preguntó 3 veces, e incluso los republicanos hicieron el punto de decir, nosotros no estamos por una nueva constitución, queremos reformar la constitución. Sí, dijo el presidente del Senado, pero esto es acuerdo de la mayoría. Sí, acuerdo de la mayoría. Y todo eso queda en acta. Y estábamos todos sentados ahí. Ok. En el hemiciclo de la Cámara de Diputados, al lado mío está Renovación Nacional, Macaya, La Luz Poblete. Digo Renovación Nacional porque estaba Chaguán y después estaba García Huidobro. Entonces, perfecto. Se cambiaron. ¿Y se habló de los plazos? No se habló de eso, pero sí hubo acuerdo en estos otros temas. ¿Ah? ¿Tú tienes preferencia por los plazos? Chaguán decía elecciones a fines de marzo, por ejemplo. Yo creo que el CERVEL ya dijo que este año era complejo, pero más allá de eso, ¿cuál sería el sentido de tener elecciones? Este año hay que levantar candidatos, hay que hacer un proceso de trabajo. Entonces yo creo que marzo es una buena fecha, Ya. abril. Ok. No más allá de eso, porque Para elegir este órgano. Claro, pensemos en que después de eso tendría que tener un trabajo de 6 meses, la entrega, la difusión y por lo tanto ya ese periodo estaríamos con suerte terminando en diciembre del 2023, Ajá. enero del 2024, como son las segundas vueltas, que son el 15 de enero, el 10 de enero. por Acuérdate ahí. que ahora se pasaron para diciembre, por eso las primeras vueltas son en noviembre. Claro. Entonces, pero también va a depender, también yo lo hice presente ayer, le dije así a Chaguán, que estaba al lado mío, le dije, oiga, ¿por qué no nos explican para qué son los expertos que están proponiendo? Y además hice el punto de género. Yo dije, empecemos a hablar de expertos y expertas, porque no me gustaría que... Claro, que se asegure la paridad solo en el órgano elegido y no en los Eso, otros que van a... Justamente. Paulina, ¿qué tal Les mostré incluso el cuadro, ¿Ya? la pintura que está ahí en la sala de la Cámara de Diputados, que es del... Aquí en Santiago? Claro, que son puros hombres, hablando, dirigiéndose ahí al resto de hombres. Entonces le dije, la paridad llegó para quedarse. Le dije, basta mirar este cuadro como para que también nos inspiremos en que empecemos a considerar a las expertas. Hay constitucionalistas fantásticas en nuestro país y a mí me Así gustaría es. que también fueran consideradas en paridad. Y eso parece que es un punto ya ganado. Es muy difícil que haya una reversa en cualquiera de los órganos colegiados o de colaboración. Te quería preguntar, ¿qué tan tensionada ves a la derecha? Yo creo que todos los partidos tienen tensiones internas, todos tenemos, en distintas variantes y por distintos motivos. El Partido Socialista está atrás esta causa de la nueva Constitución en forma, te diría yo, unánime. Salí yo ayer a dar un punto de prensa con el presidente de la bancada de senadores, el jefe de la bancada de senadores y de diputados. O sea, estamos realmente cuadrados, más allá de que pueda haber distintas opiniones, fórmulas, etcétera, pero queremos todos una convención 100% elegida. Esto además es la línea política del partido. Ya se adoptó como línea política, los parlamentarios están también en eso. Entonces no tenemos una fractura, pero claramente en la derecha sí está esa fractura. Porque son varios partidos, son 4. Claro, ya los republicanos dijeron que ellos Están no quieren fuera. nueva constitución y no quieren reformar la actual, la del 80. Ya, esa es una postura. Chile Vamos dijo queremos una buena y nueva constitución. Esto fue su eslogan durante la campaña. Entonces, ahora, yo los emplacé anoche a decir si quieren una nueva convención, porque me parece que es el momento de sincerar las cartas y de no juntarnos a hacer unas reuniones para que hablemos y nos hagamos grandes declaraciones de principio y seamos todos hermanos para después salir afuera a gritar y a vociferar. Y no lo crees digo que por no? los presidentes de los partidos de derecha. Ya. Yo vi a Moreira ayer en el punto de prensa, Ya. que fue antes de que terminara la reunión. ¿Ya? Moreira, Alessandri, que vociferaban y hablaban como si hubieran estado, digamos, participando de la discusión. Ellos estaban oyendo, pero crean un clima artificial. Eso te quiero decir. Pero Adentro los de la interlocutores reunión, válidos, que son La Luz Poblete, Francisco Chaguán y Javier Macaya, ¿tú crees que se está empezando a relativizar el compromiso con un órgano electo? a mí me parece que lo que pasó ayer, cuando salen a decir que no estaban tomados esos acuerdos, que por qué se habían comunicado el acuerdo, que la culpa era del oficialismo, cuando tú me preguntabas si era un error del gobierno, yo creo que aquí
le están echando la culpa al vecino del frente de los problemas que tenía dentro de la casa. Esa es mi impresión. Lo mismo que decía Paula Walker. Entonces, claro, porque al final el problema que está dentro, me parece que más bien dentro de RN, o al menos lo que uno puede percibir por las declaraciones de sus senadores, que son independientes, pero adscriben a la bancada de RN. Entonces, ese problema, que al están más parecer, por una está... vía tipo modificar la actual, más que... Mira, nadie sabe. O comité de expertos, pero no órgano electo, en Y fin. por eso yo ayer le decía a la derecha, que estaban a mi derecha además, así que yo le decía, por favor, explíquennos. Pero yo esto se lo decía en buena onda, si no estoy haciendo emplazamientos para la tele, ahí no había nadie, digamos. Yo le decía, explíquennos qué quieren con los expertos, porque si ustedes me dicen que quieren que sean puros expertos y que esto no va a tener nada ciudadano, eso tampoco va a funcionar en nuestro sector. Pero si me dicen que quieren expertos que participen como asesores de la convención, no hay problema. No hay problema. Eso fue lo que decía ayer Francisco Chaguán. Claro, entonces como que tampoco esa idea de los expertos le han dado ellos una mucha forma, ni han dicho cuándo, qué, cómo quieren que hagan los expertos. Paulina, te propongo que pasemos a la mesa a conversar con Paula Walker y Juan Diego Montalva para hablar del gobierno, de la nueva influencia reforzada del Partido Socialista, del socialismo democrático, de la fractura entre el Partido Comunista y el resto de los partidos oficialistas. Pero antes escuchemos una declaración que hace el senador Matías Walker sobre la continuidad del proceso constituyente. Bueno, creo que ha sido una buena reunión. Hay un amplio consenso en que el órgano que va a redactar la nueva Constitución, que va a aprobar sus normas, va a ser un órgano democráticamente elegido, ya sea se llame convención o como se llame. Este jueves hay una nueva reunión de los presidentes de los partidos políticos para avanzar en este acuerdo, presidentes y presidentas, como es el caso de Paulina Bodanovich del Partido Socialista. Centrémonos aquí ya con la Paula y Juan Diego en lo que está pasando en el oficialismo y en el gobierno. Se podría decir que hay un triunfo de tu conducción en reforzar la presencia del Partido Socialista. Hay que decir que los personeros mejor evaluados son todos del PS. Carlos Montes, Mario Marcel, ahora se suma Analía Uriarte, que es una persona muy cercana a ti, y Manuel Monsalve. ¿Te sientes satisfecha? Esto también generó harto roce, la molestia del Partido Comunista, un encontrón con Revolución Democrática, como que se rearma todo con su costo político. Bueno, todo tiene su costo, pero yo creo que esto no es una competencia ni entre partidos ni entre bloques. Nosotros tenemos que apuntar a dar una buena gobernabilidad, a apoyar al presidente, a su proyecto, a poner nuestros mejores jugadores y que el presidente, que es el DT, los ponga en las posiciones que él determine. Monsalve estuvo disponible para irse de ministro, para volver de subsecretario. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una responsabilidad política él que sabe que debe asumir. ¿Y tú eras partidaria de ese cambio? Yo pensaba que era mejor que él permaneciera como subsecretario y él también. Él también, de hecho, lo habíamos conversado un tiempo antes y él había insistido en permanecer como subsecretario por la relevancia que tiene la relación con las policías. Él me decía, yo he logrado avanzar en el conocimiento de los temas, de la relación. Entonces me decía, yo prefiero quedarme acá. Y por eso nosotros no lo habíamos promovido. ¿Y quién insistió en moverlo a la SECPRES? Yo creo que el presidente determinó que también como Manuel, yo hablo a toda la gente la trato por el apellido, entonces me cuesta, es decir, Monsalve. Como Manuel había sido diputado largos años y también tenía conocimiento de él en esa labor, creo que él consideró que podría ser muy buen SECPRES. Yo también coincido, yo creo que lo habría hecho regio, pero también es una materia bien compleja en estos momentos. Estamos viendo todos los días los portonazos, la gente que lamentablemente ha muerto en esto, el tema de la Araucanía, el tema de la migración en el norte. Entonces, bueno, finalmente yo creo que es como bien importante apoyar también a la ministra Toá en el desafío que significa liderar esa cartera con todas las complejidades que tiene. Paulina, y buenas noches. Hola. ¿Y eras partidaria de que el Partido Comunista reemplazara a Monsalve en la subsecretaría de Interior? Mira, la verdad es que ahí a uno no le compete meter la cuchara, como se dice en chileno. Yo no creo que sea un problema de partidos. Sí es un problema de... ¿Competencias? De tiempo. O sea, lo que yo siento es que en la materia de seguridad estamos atrasados, pero no estamos atrasados por culpa de este gobierno.
Es como cuando tú llegas ya a integrarte a algo que ya va muy... Tiene muy una inercia. Sí, entonces a mí me preocupa porque en el gobierno de Piñera no se hizo mucho en materia de seguridad, para ser suave. Entonces siento que el camino que había recorrido Monsalve con su equipo iba bien, ¿me entiendes? Entonces no un problema de que fuera Cataldo, a quien yo no conocía, ni no sabía que, o sea, sabía que era su secretario de Educación, pero no tengo ninguna opinión respecto de él en lo profesional. Me han dicho que es muy bueno, pero el problema era el reemplazo, no era quién llegaba, sino sacar a Monsalve. Sí, y a propósito de la pregunta que te hacía la Carolina, ¿qué es la gobernabilidad? Cuando uno habla de gobernabilidad, para que las personas que nos siguen puedan entender bien, cuando uno dice el Partido Socialista le da gobernabilidad al gobierno, ¿qué significa eso? Mira, yo creo que no es solo el Partido Socialista. Lo que nosotros tenemos que avanzar es, piensen que teníamos dos coaliciones. Una que era la inicial, la que apoyó al presidente Boric desde el inicio, y nosotros que nos sumamos en la segunda vuelta y que el presidente nos integra al gobierno, pero nos integra en esta teoría de los anillos. Que más lejos. No, pero yo no lo resiento, ni lo digo como algo malo, sino que la gente que era su primer círculo, esto es como los cumpleaños, uno invita primero a los más amigos y a veces hace otro cumpleaños después más grande, pero en el cumpleaños chico siempre hay menos, un poquito. Bueno, esto era lo mismo. Entonces yo no lo digo como una crítica, sino que lo entiendo. Pero nosotros hoy día también no solo hemos dado muestras de haber sido muy leales y trabajar y como decías tú, tan bien evaluados, y tan bien evaluados porque tienen un compromiso profundo con el proyecto de gobierno. Porque tienen experiencia política. Y tienen experiencia y las horas de vuelo, como dijo la Analía en la tercera. Le llevan más gobierno. Claro, o sea, la experiencia al final también sirve. Entonces, pero a mí me parece súper buena la mezcla de las dos coaliciones, porque al final, por este lado está la experiencia, por el otro lado está la innovación, está el contacto con otras temáticas, con otra forma de hacer las cosas. Entonces a mí me parece que el complemento es lo que da gobernabilidad, para contestarte. No es estar nosotros de aquí y los otros de allá. Y hemos avanzado mucho, los partidos políticos, los presidentes y presidentas, en esa relación. Entonces a mí también me gustaba que esto también se viera en el comité político. Y entonces cuando uno pide que integren a alguien tuyo en el comité político, no es solamente un equilibrio de poder, es también porque ese complemento tiene que ser, y tiene que ser a todo nivel, no solo ahí, sino que de ahí va a fluir a los ministerios, a los servicios, a las seremías, porque al final el Estado se estructura así, y si tú en la cabeza tienes una división, esa división se va a replicar verticalmente, y con eso no hay gobernabilidad. Juan Diego. Paulina, ¿qué tal? A mí me interesa el tema del Partido Comunista. Ya estoy leyendo ahora que el secretario general del Partido Comunista no ve en el TPP-11 un beneficio para Chile. ¿Ya? El domingo escuchamos a Telier contando esta conversación privada que tuvo con el presidente. Vemos la molestia por lo que pasó con Cataldo, Nicolás Cataldo como subsecretario del Ministerio de Interior. ¿Qué pasa con el PS? ¿Cómo ve con el PC? Con el PC, ¿cómo ve la relación dentro del gobierno? ¿Cómo están ellos? Mira, yo soy presidenta del PS, entonces no me gusta ser comentarista de otros partidos, porque me cargaría que viniera otro presidente a criticar a mi partido. Porque esto es como las mamás. Uno puede encontrar que los niños de uno se portan mal, pero que venga el del lado a decirte, oye, que es mal portado tu cabro chico, no. Entonces, no. Claro. Pero sí no le voy a sacar el traste a la jeringa, en el sentido de que creo que los partidos en general, y el Partido Comunista en esto, que era el ejemplo que existía siempre para nosotros como socialistas, incluso tú veías que el Partido Comunista era de una voz. O sea, si el presidente del partido decía no había una voz disonante. Y nosotros como socialistas, eso a veces lo admirábamos y a veces lo criticábamos. Porque era envidia. Claro, porque uno decía, pucha, que viene el Partido Comunista, habla uno y está alineado en todo. En cambio, el Partido Socialista siempre ha sido un partido diverso, de muchas distintas opiniones, de lotes, como llamamos nosotros. Entonces, claro, a veces uno sentía cierta envidia de eso. Eso hoy día no está. Dentro del PC. O sea, es público. Sale Jadwe por un lado, sale Carmona. Y lo que yo creo que es complejo en todos los partidos es que no que haya distintas opiniones, sino que no se siga la línea política del partido. Porque el partido, cualquiera que sea, tiene una estructura interna, tiene una gobernanza interna.
Entonces, si tu comité, en el caso nuestro, comité central, la comisión política, la mesa del partido, toman ciertas definiciones, el resto también tiene que adscribir a eso porque hay una representación interna. ¿Y eso no está pasando? ¿Hay dudas, hay ambigüedad en el PC respecto del apoyo al gobierno, por ejemplo? ¿Y esto pasa después del plebiscito? Yo principalmente? creo que no hay ambigüedades respecto del apoyo al gobierno. Lo que sí creo es que tal vez no han debatido internamente ciertos temas. Por ejemplo, en el caso mío, hoy día me preguntaban del TPP-11 si teníamos una opinión como partido. Yo di mi opinión, pero yo le dije no lo hemos debatido y de hecho pedí a Cancillería que me, digamos... Ilustre. No, que me manden lo que... ¿Cuál es el plan? No, y que me digan, mire, esta es la posición del gobierno. Para nosotros también someterla a la discusión interna y apoyarla o hacer comentarios o referencias, pero no las voy a ir a hacer por la prensa, las haré internamente. ¿Ves Ahora, tú? parece pero que eso es eso lo más requiere una difícil, ¿eh? acción, un ejercicio de que nosotros vayamos adecuando, y esto en la reforma tributaria, en la reforma previsional, porque los partidos que apoyamos al gobierno también podemos ser críticos, pero críticos donde hay que ser, no por la tele, no por el diario, no, hay que ser críticos donde hay que hacer los puntos políticos. A ver, Paula. No, lo que quería decirte es que esa pedida a la Cancillería es la pedida más simple, más evidente, más obvia, y te aseguro que deben estar con un dolor de cabeza gigantesco, que es decir, cuál es la posición del gobierno en torno a el TPP-11. Pero sabéis que la delinearon mejor en los últimos días, porque el ministro Grau había dicho una cosa, no había claridad. Ahumada tiene otra posición. Sí, pero lo que ha quedado, por lo menos lo que ha salido del gobierno, es que la Cancillería, con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, lo que está viendo es una forma de modificar lo que implica para los países firmantes la solución de controversia. Porque el gobierno no estaba de acuerdo con eso y era algo que en su momento también se confirmó. Pero por lo menos lo que te digo es que hay una línea, ¿cierto? Lo que yo quería preguntarte es, ¿cuándo es el momento de la autocrítica por el resultado del 4 de septiembre? ¿Qué pasa con los partidos de los oficialistas? ¿Qué pasa con el propio gobierno? Porque eso es algo que no solamente la ciudadanía necesita, sino que puede ser ocupada como arma política, ¿no? De insistir, ¿y cuándo la autocrítica, etcétera? Bueno, nosotros como Partido Socialista ayer nos reunimos con el grupo del Instituto Igualdad, que es el instituto del Partido Socialista, el think tank, para que también nos ayuden en dos cosas. Uno, en tener una posición como Partido Socialista respecto a una nueva constitución. O sea, que en el fondo es mi constitución. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que defender en una nueva constitución? Porque lo que no nos puede volver a pasar es ir a atajar los penales. O sea, tenemos que tener una posición que sea debatida dentro del partido, que sea... ¿A qué te refieres con atajar los penales? Que vayan otros con ideas a defender y nosotros a tratar de atajar, digamos, y tirar para afuera, al córner, estar ahí. No, nosotros tenemos que sustentar una posición política que esté debatida dentro del partido, que la sustentemos con convicciones y que además, pensando que las elecciones sean en marzo, el que vaya de candidato o candidata firme el papelito y diga, yo voy de candidato por el Partido Socialista a defender esto. No voy a hacer rostro, no voy a pensar en el monumento en la Plaza Italia, que me van a poner en 100 años una más. autocrítica, estás hablando de lo que viene. No, eso por una parte. Me junté para eso con el Instituto de Igualdad, con Pancho Zúñiga, Francisco Zúñiga, perdón, y con todos los abogados y abogadas, Claudia Sarmiento, Tania Bush, gente muy destacada. Viera Gallos también estuvo. Ven que yo hablo con los apellidos, tengo un problema, pero bueno. ¿Se entiende? Yo tengo el mismo problema. Sí. Entonces, nos reunimos para eso, pero también para que hagamos un análisis crítico. No solo, y aquí viene una parte que es constitucional, que es de fondo, pero también hay que hacer la crítica política. Mi crítica política como partido es muy preliminar y tiene que ver con lo que les pedí a ellos, que no tuvimos una posición como partido en la convención sobre todos los temas. ¿Fueron reaccionando? Fuimos reactivos, pero no fuimos a meter los goles. Fuimos a atajarlo y a tratar de que no nos goleara. Entonces, esa posición es muy difícil. Uno, como partido político, tiene que tener sus ideas, sus convicciones y defenderlas. Entonces, por eso está todo relacionado con la autocrítica, con esto. Ahora, como partido, yo también tengo que hacerle un reconocimiento a los convencionales socialistas, porque ellos
no hubo una acción del Partido Deliberada, que tampoco es para echarle la culpa a quienes estaban en la directiva en ese tiempo, porque este principio de la autonomía de la constituyente y de los convencionales era como sacrosanto. Ellos no se querían reunir con el poder constituido. Si tú ibas a ver, casi te tenías que reunir en el café de la esquina, porque no fuera a hacer cosas que pensaran que el partido le estaba diciendo a los convencionales que hiciera esto. O sea, lo que es evidente que había que haber hecho era demonizado. Ahora, entonces esto cambió. Hay bastante coincidencia en que el colectivo socialista fue bastante importante en la mediación. Pero bueno, sí, o sea, yo creo que además nuestros constituyentes eran personas que trabajaron de verdad en colectivo. O sea, no trabajaron cada uno para sí, para hacerse su propio monumento, sino que pensaron en el proyecto colectivo. Pero que faltó este apoyo más de cuerpo del partido, y yo creo que ahí hay una autocrítica interna. Muy bien. Muchas gracias, Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, por venir a conversar con nosotros. Oye, se me hizo cortito. ¿Se pasa bien aquí? No, se pasaron. Muchas gracias. Oye, vamos a la pausa. A propósito del proceso constituyente, a la vuelta hablamos con un académico del COES sobre una nueva publicación que se llama Buscando un nuevo contrato social. Pausa y ya seguimos con más días contados. Y en la parte final del programa saludamos a esta hora a nuestro entrevistado Javier González, que es doctor en economía, académico, afiliado a la Universidad de Cambridge, entre otras instituciones, y además investigador del COES, que es el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y que está presentando el libro que no tenemos físicamente aquí, pero que se llama... Tenemos la portada. Buscando un nuevo contrato social. Ahí está. Nudos, experiencias comparadas y propuestas para el debate constitucional en Chile, con prólogo del destacadísimo experto constitucional argentino Roberto Gargarella, y editado además de Javier por Aldo Madariaga e Isabel Castillo. Pero son varios los autores y autoras de los distintos artículos del libro. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Pucha, bien oportuno que aparezca cuando estamos iniciando o dándole continuidad al proceso constituyente después de lo ocurrido el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Qué es lo primero que podrías decir? Efectivamente, yo creo que este es un libro que debiera dar luces sobre las principales discusiones constitucionales que debiéramos tener en el país hacia adelante, y con un insumo que nos parece que es muy importante desde el COES, que es un insumo desde la academia, con una mirada crítica. No es un texto monolítico donde hay una visión partisana y por lo tanto hay libertad de cátedra de los 29 investigadores que conforman, que son parte del COES y que también contribuyen al libro. El COES es Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad Diego Portales. Efectivamente, el Centro de Conflicto y Cohesión Social, uno de los principales centros que investiga la desigualdad social, política, económica en Chile. Y lo que busca entonces, como digo, es ofrecer una mirada crítica, académica, comparada. Yo diría que eso es sumamente importante. ¿Cómo podemos aprender de otros países respecto a cómo ellos han podido plasmar ciertos principios democráticos en las constituciones de sus países? Y por lo tanto, a partir de los nudos críticos constitucionales de la Constitución del 80, pero además de esta evidencia comparada, estas lecciones, poder sacar ciertas lecciones, ciertos principios hacia adelante. Entonces yo creo que viene en un momento importante, por cierto. Buenas noches, Javier. Sí, permítanme hacerle un pequeño saludo también a la editorial Catalonia, porque a mí me parece un esfuerzo súper interesante, una editorial chilena, que pueden estar en la conversación de los temas. Además, son súper cariñosos y cada cierto tiempo nos mandan ahí. Los queremos. Sí, así que y las queremos. Decir eso primero. Y segundo, es un libro que tiene 3 partes. La primera parte habla del tema de derechos e instituciones políticas. La segunda parte, derechos sociales, económicos y estado de bienestar. Claro. Y me quiero quedar en la tercera parte, sobre el modelo de desarrollo. Hay investigadores intelectuales que dicen que el gran problema inicial y grueso del proceso constituyente es que quedó en las consignas políticas y no se metió de fondo a trabajar la idea del modelo de desarrollo. ¿Puedes comentarnos algo sobre la importancia? ¿Qué es el modelo de desarrollo? ¿Qué se debate cuando se habla de modelo de desarrollo? ¿Cuán lejos, cuán cerca estamos de un debate más serio sobre modelo de desarrollo para Chile? Gracias por la pregunta. Yo creo que es fundamental justamente el modelo de desarrollo, pero también desde la economía política, y por lo tanto las instituciones políticas también juegan y están interrelacionadas con ello.
Yo diría que es importante establecer el diagnóstico y que no cambia con las votaciones o los resultados del domingo pasado. No cambia. No cambia. ¿Y cuál es? Que tiene que ver con que tenemos un país tremendamente desigual bajo cualquier comparación internacional e histórica. Chile es uno de los países que tiene mayores datos históricos. Hay estudios que muestran la desigualdad desde el año 1850 en adelante. El Gini, que es un indicador de desigualdad, está entre 0,5 y 0,6 los últimos 150 años y más. Lo que muestra es brutal bajo cualquier comparación. Y lo interesante es que uno puede ver es que esa desigualdad ha sido, no es fortuita, digamos, no es de mala suerte, sino que de alguna manera tiene que ver con procesos económicos, pero también políticos que dan su origen. Y que Gargarella, que es uno de los profesores constitucionalistas más reconocidos de América Latina y que escribe el prólogo, remonta a las constituciones del siglo XIX. O sea, yo diría que desde el siglo XIX las constituciones en América Latina, y por cierto acá en Chile, fueron capturadas por una élite más bien conservadora que dejaron fuera buena parte de la población. En el sentido de no las integraron al proceso de desarrollo político, social y económico. Y eso hoy día, si lo recorremos el tiempo, hacemos un fast forward, como dice en inglés, ¿no es cierto? Nos adelantamos en el tiempo, nos da entonces un sistema en lo político que ha estado capturado, donde vemos, por ejemplo, la ley de pesca, donde ha estado el tema de la economía junto con el tema de la política capturado. En el ámbito económico vemos que es una política económica que es más bien extractivista, que genera empleos de baja productividad, empleos más bien precarios, ¿no es cierto? Y donde, por ejemplo, y ahí voy a tu pregunta, ¿no es cierto?, donde el rol del Estado no se ejerce desde la coordinación de los actores para tener una agenda a largo plazo de desarrollo económico, como es, por ejemplo, Nueva Zelanda, en Finlandia, y nombro estos países porque son países que son intensivos en recursos naturales, pero que lograron pasar de la producción de recursos naturales a, por ejemplo, en Finlandia, a la producción misma de las maquinarias para extraer esos bienes. Entonces, el tema de la innovación, que es, por ejemplo, un capítulo que aborda Andrés Saller, hoy día está en el Ministerio de Economía, él justamente aborda el tema de, ¿no es cierto?, el tema de la innovación. Ahora, yendo incluso más al fondo de tu pregunta, tiene que ver con qué tipo de capitalismo tenemos, porque aquí yo creo que no hay una discusión, por supuesto hay una discusión si es que queremos capitalismo o no, pero yo creo que entre muchas personas, en cual me incluyo, me parece que la pregunta es qué tipo de capitalismo queremos. Está el capitalismo liberal, como Estados Unidos, digamos, o de alguna manera en Chile, pero hay también capitalismos coordinados, que son los, por ejemplo, en Europa, Japón, etcétera, donde, por cierto, Corea, que era un país que era mucho más pobre que nosotros hasta los años 60 en adelante, es un país que se transforma rápidamente en un país desarrollado, porque es capaz de coordinar a los distintos actores. Ahora, ¿cuánto de eso va en la Constitución? Es una discusión que es difícil hacerla concretamente acá, pero básicamente tiene que ver con darle ciertas posibilidades al Estado de establecer ciertas coordinaciones, tener un rol más preponderante en la economía, con el fin de, como digo, promover, no de manera necesariamente estatizada, sino que de alguna manera claramente con ciertas colaboraciones públicos-privados, pero que establezcan una senda de crecimiento y que eso es lo más importante, con esto termino para tu pregunta, pero creo que es clave, porque esto es circular, es que esto te permita tener un estado de bienestar, lo que algunos aspiramos, más bien socialdemócrata, que significa que asegure ciertos derechos sociales. Si no tenemos eso, tampoco podemos tener una agenda de desarrollo. Entonces hay que ver una agenda de desarrollo más sostenible. Y ahí Gargarella dice que en varios países latinoamericanos se fueron como ajustando las constituciones a las necesidades de asegurar derechos sociales, yéndose un poquito al extremo, y que Chile quedó como en rezago de eso, más encima con la Constitución del 80. Entonces, bueno, ya hablaremos de lo que ha pasado el domingo con el texto que se ha rechazado, pero que en el fondo también pareciera ser una pasada de rosca en ese mismo sentido, una especie de puesta al día un poquito excedida. Juan Diego. Javier, sí, yo te voy a tomar el punto. Yo creo que el punto que hablabas yo creo que el siglo XX hay una lección que da, y que lo que más nos sorprendió a nosotros es que un país podía pasar de ser pobre, miserable, a ser un país desarrollado en 40 años, ¿no? El caso, a mí, el de Corea siempre me ha llamado la atención. Después de la guerra de Corea, la principal exportación de Corea era pelo para muñecas. O sea, No. Sí, era pelo para muñecos, porque, o sea, le cortaban los pelos a las mujeres y lo exportaban para muñecos. Esa era la principal exportación que tenían, y hoy día es un país desarrollado, ¿no? Yo coincido contigo que hay un elemento de contrato social que es muy relevante.
El caso de Corea se repite en Singapur, se repitió, bueno, después Japón lo que fue antes. Japón, después del 45, Taiwán, ¿para qué hablar? Porque Taiwán, imagínate, bueno, pero se repite eso, pero en Chile llevamos 30 años, ¿no? Desde el retorno a la democracia, que eso es la demostración de lo más brutal que tenemos nosotros en términos como de desarrollo humano. La UNE tiene una dictadura. Pero tuvimos 30 años de desarrollo y de crecimiento, pero donde al parecer el contrato social no era muy bueno, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el contrato social? ¿Cuál es la clave de un contrato social? Me parece que en Chile generalmente ponemos dos principios que parecían ser antagónicos, pero en realidad desde la filosofía política podemos ver que no lo son, que es el de libertad y el de igualdad, ¿ya? Amartya Sen, que es un premio Nobel de Economía y filósofo de la Universidad de Cambridge, hoy día en Harvard, dice, el desarrollo tiene que ver con expansiones de libertades. Entonces algunos dijeron, entonces lo que hay que hacer es entregar más libertades. El proyecto de Friedman y otros, ¿no es cierto?, que es una política neoliberal, y lo digo académicamente el término, ¿no es cierto?, no necesariamente peyorativamente, sino que neoliberal es expandamos libertades. Pero en realidad de la filosofía lo que se ve es que hay tipos de libertades. Berlín, un académico de Oxford, dice, nosotros tenemos libertades negativas, es decir, que el Estado no intervenga en mis decisiones, pero también libertades positivas, para lo cual necesitamos el Estado, que tiene que ver con aquellas libertades que tienen que ver con ejercer mis derechos, con educarme, en fin, poder hacer mi propio proyecto de vida. Y para eso yo sí necesito, para ejercer esa libertad de ser quien quiero ser, necesito ciertos apoyos. Entonces, el punto es que si tú no tienes ciertas igualdades y ciertos apoyos, por cierto, del Estado para esa igualdad, no puedes ejercer tu libertad. Entonces, la igualdad es un prerequisito, tener ciertas condiciones materiales mínimas y no necesariamente tan mínimas, veamos los estados de bienestar, digamos, en el mundo. Lo que te permite esos estados de bienestar es tener ciertas condiciones materiales que te permitan tener grados de dignidad, ¿no es cierto?, esa palabra tan importante que surgió en el estallido, pero que viene desde Kant, ¿no es cierto?, este tema de cada ser humano ser un fin en sí mismo, ¿no es cierto?, reconocer esa dignidad humana, y desde esa dignidad entonces yo puedo acceder a la libertad, ¿no es cierto?, si no es muy complejo. Entonces, el contrato social tiene que estar, volviendo a tu pregunta, fundamentado en una lógica de dignidad y de igualdad que me permita entonces ser libre. No son contradictorios. En el plano económico, el FMI desde el año 2010 en adelante viene publicando papers econométricos donde muestra que los países que parten de una situación más igualitaria crecen más en el largo plazo, pero no solamente eso, crecen por más tiempo. Los periodos de crecimiento son más largos. Y si uno ve lo que es la era, lo que se llama en historia la era dorada del capitalismo, que es después de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados más o menos los 70, es la época donde hubo más crecimiento económico, pero en realidad porque también fue impulsado desde un plano de contrato social más igualitario. Y con intervención del Estado. Fue el peor periodo para América Latina. También, pero por otros factores que tienen que ver con el contrato social. Claro, porque en el caso de América Latina, el estado de bienestar ha estado caracterizado, y especialmente de los 40 en adelante y hasta el día de hoy, por estados tremendamente fragmentados y segmentados. Entonces, el estado de bienestar o las políticas sociales están fragmentados entre lo urbano y lo rural, entre el que tiene empleo y el sector informal. Entonces, esa fragmentación justamente no reconoce al ser humano desde su dignidad, decir yo por ser ciudadano tengo derecho a una salud, tengo derecho a una educación, sino que te dice, bueno, ¿cuánto aportas tú? Y a partir de eso te doy un derecho. Yo creo que lo que requiere un contrato social es decir, por tu solo hecho de ser ciudadano, tú mereces un cierto nivel de salud, de educación, etc. No es una lógica de focalización, sino una lógica de derechos universales. Y desde ahí entonces podemos sostener un crecimiento de largo plazo, digamos, eficiente, innovador. ¿Cómo miran desde el COES el resultado del plebiscito? 61 para el rechazo, 38 para la apruebo. Mira, yo creo que está el país digiriendo este tema. Hoy día solamente podemos hacer algunas hipótesis. No quisiera hablar en nombre del COES. El COES, como digo, hay libertad de cátedra. Muchos podemos tener opiniones diferentes. Puedo hablar más bien desde lo que he podido investigar. Yo diría que hay dos temas aquí. Uno que es el proceso y otra cosa que es el producto. Yo creo que ustedes hablaban de Atria hace unos segundos. Creo que falta una autocrítica respecto al producto, pero también respecto a los procesos, respecto a algunos temas. Respecto al proceso, yo diría que hubo ciertos errores. Construir un contrato social es sumamente complejo, se requiere de diálogo, ¿no es cierto? De construcción de acuerdos, esto que ha sido muy denostado en el tiempo como algo muy
quién sabe, sucio de la política, de la cocina, cuando en realidad los países avanzan con acuerdos. Pensemos nuevamente en Finlandia, los grandes acuerdos en Suecia, que lograron que estos países se transformaran en quienes son. Entonces, por un lado, yo diría que hubo una política de denostación de denostar la historia, en sentido de no reconocer lo que se había hecho bien. Debo también, digamos, decir abiertamente, yo participé del gobierno de Lagos y de la presidenta Bachelet. Creo que hubo cosas que se hicieron mal y hubo cosas que se hicieron muy bien. Y creo que ese balance es lo que hoy día se fue a una especie de cancelación, decir todo fue malo y por lo tanto no hay nada que rescatar. Yo creo que eso fue un primer error del proceso. Ya. Segundo, un tema de los independientes. Me parece que si uno ve las cifras, 64% eran independientes y los independientes, el problema que tienen es que en teoría de juego lo que uno ve es que son gente que va a jugar una sola vez este partido. Por lo tanto, no tiene mucho incentivo a mantener su reputación o generar acuerdos. Y hoy día entramos entonces en esta lógica del Twitter de quién es el que agarra más likes. Tiráis el mantel y no Tiro pasa el nada. mantel, etcétera. Lo que necesitamos entonces es que si bien hayan independientes sea un porcentaje menor, porque la política ahí se requiere, lamentablemente, porque a veces vemos que no funciona tan bien, pero la requerimos, es que son personas que tienen que construir un capital político y eso implica ser coherente en el tiempo. Entonces, eso es algo sumamente importante respecto al proceso de por qué los independientes. Oye, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, pero en Buscando un nuevo contrato social se pueden encontrar los artículos de los 29 investigadores e investigadoras, coordinados entre otros por Javier González del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, el COES, que ha venido a compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Estén muy bien. Gracias por el interés. Gracias. Oye, y se nos acabó el programa, así que muchísimas gracias por la compañía, como siempre en Días Contados. Hasta la próxima, Paula Walker. Chao, Carolita. Hasta la próxima. Chao, Juan Diego. Esperamos que practiques tu pie de cueca, porque aquí vamos a Paula, bailar. si la Paula baila conmigo, yo podría. Ah, listo. Quedó hecha la apuesta. Se armó, Y yo soy claro. la referee, no tengo nada que perder en esto. Chao, que estén muy bien. Buenas noches.